Hola a todos, hoy hablaremos sobre la vía satelital y tocaremos los siguientes puntos: cobertura, clasificación de cobertura, técnicas de acceso al satélite y transmisión de datos satelital. Somos el grupo 14 del curso de Sistema de Comunicación y los integrantes son el que le habla Terrones Conde Nelson Manuel, Chumán Domínguez Ana Lucía y Chacaya Rodríguez Julio César. Ahora comenzaré con una pequeña introducción sobre vía satelital. Son ondas electromagnéticas que permiten transmitir información por medio de los satélites artificiales. El sistema de comunicaciones vía satélite está formado básicamente por las estaciones que se encuentran en la Tierra y el satélite. El objetivo del sistema es permitir que las estaciones que están en la Tierra se comuniquen entre sí utilizando el satélite como una estación repetidora. Esto es necesario cuando la distancia que separa las estaciones son demasiado grandes. Ahora hablaré sobre la cobertura satelital. Se suele denominar huella satelital. Corresponde al área en tierra que cubren sus transpondedores y determina el diámetro requerido por las antenas satelitales para que puedan recibir eficientemente la señal de dicho satélite. La señal se capta mejor en la zona central, pues hacia los bordes la señal es más difícil de captar y se requiere de antenas más potentes. Pueden existir diferentes mapas para cada transpondedor, ya que ellos pueden estar orientados para cubrir diferentes porciones de la Tierra. La capacidad de transmitir la información a grandes distancias no es pobre, esto dependiendo de la altura en que esté el satélite. La clasificación de cobertura satelital tiene tres áreas: global, regional y zonal. En la global se usan los satélites geoestacionarios. El diagrama de radiación satelital cubre un 42.2% de la superficie terrestre. Solo se necesitan tres de este tipo para poder cubrir toda la Tierra. Lo que forman estos tres satélites son el cinturón de Clark. La regional, también llamados hemisférico, se utilizan los satélites MEO, Medium Earth Orbit, y GEO, High Earth Orbit. Cubren aproximadamente un 20% de la superficie terrestre. Son necesarios de 10 a 15 satélites para abarcar toda la Tierra. Zonal, se usan los satélites LEO. Cubren aproximadamente un 10% de la superficie terrestre en el caso en el cual la señal recepcionada es máxima. Son necesarios más de unos 40 satélites para la cobertura total. Ahora daré paso a mi compañera Ana Lucía. Buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaré sobre las técnicas de acceso al satélite. Mi nombre es Ana Lucía Chumán Domínguez. Multiplexación y acceso múltiple. Las técnicas de multiplexación y acceso múltiple apuntan a la compartición de un recurso de comunicación determinado. En ellas, un número de señales independientes se combinan en una única señal compuesta para ser transmitida por un canal común. El acceso múltiple está definido como una técnica donde más de un par de estaciones terrenas pueden simultáneamente usar un transponder del satélite. La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un número grande de estaciones terrenas comunicándose una con la otra a través de un canal satelital. Las técnicas de acceso múltiple. Las más frecuentes o las fundamentales son acceso múltiple por división de frecuencias, acceso múltiple por división de tiempo y acceso múltiple por división de código. Hablaremos en este momento del acceso múltiple por división de frecuencias. Este tipo de sistemas canalizan el transpondedor usando múltiples portadoras, donde a cada portadora se le asigna un par de frecuencias. El espectro de frecuencias se divide en subbandas. Observamos la gráfica que al usuario se le asigna una subbanda durante todo el tiempo que la requiera. Acceso múltiple por división de tiempo. Es un método que multiplexa portadoras moduladas digitalmente entre las estaciones terrestres participantes en la red satelital, empleando un satélite transpondedor común. Gráficamente observamos que a cada usuario se le asigna todo el ancho de banda disponible, pero solo durante un tiempo limitado que se repite periódicamente. El acceso múltiple por división de código.
conocido como espectro esparcido. Es una técnica de modulación que convierte la señal en banda base en una señal modulada con un espectro de ancho de banda. Como vemos en la gráfica, la señal ocupa todo el espectro de frecuencia durante todo el tiempo. Y acá observamos un cuadro comparativo entre las técnicas de acceso múltiple. Las técnicas de acceso múltiple de división de frecuencia tienen una ventaja de disponibilidad fija del canal, no se requiere control centralizado, sus terminales son de bajo costo. Entre una de las desventajas tenemos que el sistema es muy rígido, cambios en la red hacen más difícil el reasignamiento, el ancho de banda se incrementa conforme el número de nodos aumenta. En el acceso múltiple de división de tiempo, la ventaja es que existe una optimización del ancho de banda. La potencia y el ancho de banda del transpondedor es totalmente utilizado. Entre una de las desventajas tenemos que requiere de sincronización centralizada y los terminales son de alto costo. Y por último, en la técnica de acceso múltiple por división de código, las ventajas tenemos que se transmite a baja potencia, control no centralizado, canales fijos, inmune a la interferencia. Y entre las desventajas existe un número limitado de códigos ortogonales, trabajan solo eficientemente con velocidades preseleccionadas. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Chacaya Rodríguez y voy a hablar sobre la transmisión de datos vía satélite. En esta primera diapositiva visualizamos al planeta Tierra junto con el satélite. Entonces, esta imagen nos permite dar una idea de que la comunicación satelital o transmisión de datos es el proceso mediante el cual se emiten señales de microondas hacia un satélite, el cual este repite, que es el satélite que estamos viendo en la imagen, hacia un punto de la Tierra, con el fin de poder transmitir, intercambiar o compartir alguna información, satisfaciendo una necesidad. Para esto, en el momento que expliqué sobre la parte que el satélite transmite hacia una parte de la Tierra, es básicamente hablar que transmite hacia una casa o hacia una organización. Para esto, estas entidades, este domicilio o esta empresa necesita una antena parabólica para poder recibir y transmitir la información o lo que se requiera. Hay tres tipos de antenas parabólicas: la primaria, la offset y la Kaiser. Voy a hablar un poco de ambas, un poco de cada una para poder tener una idea en qué se diferencian y poder ver cuál es el que tenemos en casa, poder tener mayor información sobre estas antenas. La parabólica primaria, como vemos en la imagen, es la que cuenta con un foco en el centro. Este es un detalle técnico, un detalle físico, por decirlo así, pero uno de sus principales es que por su reducida dimensión se puede utilizar en instalaciones individuales, por ejemplo en nuestro domicilio, que nos permite recibir señales de TV o de internet también. La otra antena parabólica offset es la que se caracteriza por tener un reflector parabólico desplazado del foco. Esta ya no va al medio, es más eficiente que la anterior porque el alimentador no hace sombra sobre la superficie reflectora, entonces no hay algún instrumento o no hay algún accesorio que te permita interrumpir o que esté en el flujo de transmisión de datos. La parabólica Cassegrain es la que vemos, es una más grande, una más potente. Esta más que todo se utiliza cuando en el proceso de transmisión de datos tengo que tener la parabólica en el domicilio de la empresa, el satélite, y también tenemos que tener en la empresa que se dedica a instalar, por ejemplo, puede ser Entel, Claro, para este país que están en ese rubro. En el caso de TVs es DirecTV, en la que en la actualidad está una de las mejores, por lo que tengo entendido maneja esta antena parabólica. Ahora, el internet por satélite, tenemos esta imagen que nos permite ver lo que hace un momento les indicaba: el domicilio donde puedo compartir internet, TV, el satélite,
la antena parabólica de la empresa que instala estos servicios de internet o de cable, y el internet, que nos permite estos 4 objetos ver todo el flujo de transmisión de datos. También se puede ver que hay un pequeño detalle para hacer internet por satélite, que si contactamos a un satélite lejano, esto vaya a tener un pequeño retraso en la respuesta, ya que el ancho de banda no va a ser lo suficiente, va a ser muy alejado, y esto no se va a poder ejecutar de manera veloz. Un punto a favor es el que en lugares muy alejados, en lugares situados geográficamente muy complicados, donde no se pueda realizar una instalación o no se pueda realizar el cableado estructurado, la solución óptima es utilizar el satélite, es internet vía satélite o por satélite, porque va a ser en estos lugares donde se puede utilizar, y como toda organización o una entidad geográficamente situada en un lugar complicado, este es el escenario perfecto que se debe utilizar. Espero haya sido del agrado este video y les haya aportado mucho. Gracias por su atención.